Génesis verso 4, 11:4, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Quieren leerlo otra vez? Vamos a leerlo. Otra vez, solo el 4. Mire lo que dice. Luego dijeron, vamos, estén atentos a lo que dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Quiero hablarte en esta mañana, usando este pasaje, de tu propio Babel. Si bien es cierto, esta es la historia de un grupo grande de personas que decidió hacer una obra. Pero ahora que leo el versículo, yo quiero que usted remarque y entendamos algo, que edificar no es malo. Edificar no es malo. Pero en realidad, una de las cosas que necesitamos siempre tener en nuestra mente, pero cuando leemos este pasaje podríamos pensar que edificar es malo, y edificar no es malo. Pero si hay algo que Dios ve es nuestra motivación. Y pastor, pero es que nuestra motivación desencadena a dónde vamos a llegar. Cuando hablamos de Babel, que es una historia muy puntual para nuestros días también, nos hace mirar que edificar no es malo, pero necesitamos analizar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la motivación por la cual estás haciendo lo que haces? Y cuando miramos el versículo, ustedes pueden ver que los habitantes no dijeron, ¿saben qué? Vamos a construir una ciudad para bendecir a otros. No estaban diciendo, ¿saben qué? Vamos a hacer una ciudad que bendiga a otros y que alabe a Dios. Mire el término en el primer párrafo, ellos dijeron, edifiquémonos. O sea, estaban diciendo, ¿saben qué? Hay que hacer algo para nosotros, ¿ya? Hay que hacer algo que sea nuestro, algo donde nos pertenezca, donde nos quedemos, donde finalmente sintamos que esto realmente nos pertenece en todo el sentido. Y si usted logra mirar el versículo 4 que estamos leyendo, dice, edifiquémonos una ciudad, pero no solamente una ciudad, sino también una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y mire, después de la coma, y hagámonos un nombre famoso. Edificar no es malo. La gran pregunta es, ¿cuál es la motivación de lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te está moviendo a hacer lo que haces? La motivación es lo que trasciende. Y cuando hablamos de edificar nuestro propio Babel, es que muchas veces vamos a ser tentados, o también vamos a estar en el mismo punto donde estaremos como los habitantes de Babel, donde estamos haciendo cosas que solo son a título personal, cosas que solo son para nuestro beneficio personal, cosas que solo encajan con nuestros propios deseos, con nuestros propios anhelos, y no enfocado en los planes de Dios, y no enfocado en lo que Dios podría estar anhelando para tu vida. Babel es un gran ejemplo que hace que nuestras vidas nos lleven a pensar, ¿qué estoy haciendo y por qué hago lo que hago? Mire qué importante es la forma como ellos empiezan a hablar. ¿Qué tal confianza? Porque esta gente lo dice con confianza, y se dijeron unos a otros. Y se dijeron. Esto no fue simplemente algo casual, fue una conversación. Y cuando yo miro el pasaje de Génesis, este versículo, encuentro mucha confianza en ellos. Tanta confianza que entre ellos se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso.
Ellos ya tenían su objetivo, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. El verso 5, miren lo que ellos dicen. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Cuando miramos nuestros hechos y nuestras obras, debemos entender que Dios siempre está teniendo cuidado y Dios siempre está observando todo lo que tú y yo hagamos. La motivación con la que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estoy haciendo lo que hago, es una gran pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes en esta semana o en este mes o en este año has empezado cosas nuevas a hacer en tu vida. Si hay algo que siempre cabe cuando estás empezando a hacer cosas, es preguntarte, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo que haces? En una ocasión en mi vida, yo estaba pastoreando aquí en la iglesia y un día yo sentí que debía buscar un trabajo que pueda generar más ingreso para mí. Entonces, o un ingreso adicional. Entonces yo busqué la razón y dije, Señor, voy a tener que pedirte que me añadas un trabajo porque quiero comprar tales cosas para que puedan ser una herramienta para mí, para seguir avanzando. Y no estoy haciendo de lado el ministerio, no estoy haciendo de lado el servicio, pero necesito tener mayores recursos. Así que dame un trabajo. Así que conseguí el trabajo. Tenía una cantidad de dinero que iba a ganar, que me iban a pagar mensualmente. Entonces, parecía razonable. Es que hay cosas que muchas veces empezamos en nuestra vida y que sí suenan razonable. Porque ¿quién no quiere tener algo más de finanzas? Es correcto. ¿Y quién no quiere seguir adelante en el servicio a Dios? Todos queremos. Pero de pronto, estando en el trabajo, un día yo estaba trabajando frente al computador y vino esta pregunta a mí: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Fue una pregunta muy personal, pero teniendo esa pregunta, yo logré responder también. Bueno, Dios, tú sabes que yo estoy aquí por tal razón y por tal razón. Porque quiero comprarme esta herramienta y porque quiero tener algo más de recursos. Era mi respuesta, era lógico, era razonable. ¿Y sabe qué pasó mientras yo estaba en ese trabajo? Un día una persona me llamó y me dijo: Pastor Humberto, ¿cómo está? Y me sorprendió que me llamara esa persona. Y le digo: hola, ¿qué tal? Estoy bien. ¿Y qué es de tu vida? Mira, pastor, sí, estoy bien. Yo sé que ya no estoy congregando en la iglesia, pero de pronto me acordé de ti. ¿Y qué estás haciendo?, me dice. Bueno, estoy trabajando. Y él me dice: ¿sí? ¿Dónde estás? Estoy acá en tal lugar. Y ya, ok. Y me dice en su mente, esta persona, ¿qué tendría? No lo sé, pero me preguntó: ¿y por qué estás allí? Lo que pasa es que estoy corriendo por 2 proyectos. Quiero comprarme esta herramienta y necesito finanzas. Y además estoy tratando en ese entonces mi hijo quería aprender a tocar la guitarra eléctrica. Entonces, y también necesito hacer un regalo por mi hijo. Y quiero dárselo. Pero yo recuerdo que yo había puesto esas 2 cosas como mi objetivo. ¿Sabe qué sucedió esa mañana? Esa persona me dijo: Pastor, ¿cuánto vale el equipo o la herramienta que tú quieres comprar? Y yo le dije: no tengo el dato exacto. Y él me dijo: quisiera que tú vayas y averigües cuánto cuesta ese equipo y yo lo voy a obsequiar para ti. Pero cuando tenga elegido, usted me llama y nos juntamos y yo lo compro. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque después que esa persona me dijo eso, ya no tenía sentido que yo siga sentado en esa oficina. ¿Por qué razón? Porque mientras yo estaba sentado, yo decía: Dios, yo estoy aquí porque quiero esto. Dios, yo estoy aquí porque quiero lo otro. Cuando esa persona colgó y yo dije: ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿por qué más voy a decir que estoy aquí?
Yo podría decir y añadir más cosas y traer más cosas. ¿Por qué les estoy compartiendo? Porque siempre es muy importante preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. De repente estamos como los habitantes de Babel buscando una autosatisfacción, buscando satisfacer nuestros propios deseos. Y no siempre, ya les dije, es malo edificar, pero la motivación cuenta. ¿Por qué hago lo que hago? Ellos estaban queriendo, dice el versículo 4 que hemos leído, edifiquémonos una ciudad para nosotros. Hagamos que esta ciudad tenga una torre que llegue hasta lo más alto. Y la Biblia habla que ellos querían hacerse de un nombre famoso, ellos. O sea, ellos querían el crédito, ellos querían todo. Y es que hay veces estamos en nuestra vida involucrándonos en cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, no nos ha mencionado que hagamos, pero tenemos nuestras propias razones para tratar de justificar lo que hacemos. Babel no es solamente una historia, Babel es como nosotros mismos, que en un momento de nuestra vida perdemos el propósito de Dios en nuestra vida. Recuerden que antes de este suceso de Babel se había dado el diluvio. Dios estaba al mando. Yo quiero que entiendas algo. Yo no sé qué suceso viene en tu vida ahora. Yo no sé qué cosas has iniciado algo ahora en tu vida. Solo tengo que preguntarte una pregunta que vale la pena recordarlo. ¿Quién está al mando en tu vida? ¿Quién tiene el control de tu vida? Babel, los habitantes de Babel estaban actuando como si Dios no estuviera bajo control en las cosas. Ellos estaban diciendo, hagámonos una ciudad nosotros, que nuestra ciudad sea la más bonita, que tenga una torre tan alta que llegue hasta el cielo, y hagámonos de un gran nombre nosotros. Babel estaba hablando como si ellos tenían el control y Dios no estaba bajo control. Ahora, cuando uso la palabra control, no estoy hablando de ser controlador, sino el control es que tiene el cuidado de nosotros. Babel estaba hablando como si Dios no tuviera cuidado de ellos, como si Dios los hubiese salvado del diluvio simplemente porque quería salvarlos. Y Dios no salva a nadie para simplemente salvarlo. Hay un propósito en tu vida, hay un destino en tu vida, hay un propósito para nuestras vidas. Pero hay veces después de que Dios nos ha salvado, pensamos que todavía Dios no tiene el cuidado de nosotros y vivimos planeando de forma muy personal, diciendo, hago esto porque quiero construirme un futuro, un destino, quiero hacer esto y lo otro. Y ya te dije, no es malo edificar. La pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? La motivación es lo que Dios ve. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Podrías estar involucrándote como Babel en una obra que aparentemente es buena, pero que finalmente es algo que Dios no te ha dicho que hagas, que finalmente es algo que hace de lado a Dios. Y si hay obras en tu vida y en mi vida que están haciendo de lado a Dios, necesito rápidamente salir de esto. Ay, es que es tan buena gente. Ay, es que es tan bueno. Después que este joven me llamó, yo no tenía que hacer otra cosa más que ir a hablar con el dueño de la empresa y decirle gracias. Ha sido de gran ayuda para mí. Y la persona me dijo, pero pastor, yo pensé que te ibas a quedar más tiempo. Me bendices estando aquí. Y yo le dije, no, ya no tienes razón, porque lo que vine a hacer ya lo tengo. Y él me dijo, ¿cómo? Es que alguien llamó y me dijo que lo tengo. Y él me dijo, wow. Pero puedes quedarte, estar más tiempo conmigo. Sí, suena buena la idea. Sí, suena agradable la idea, pero ya no tenía sentido. Babel es la representación donde cada uno de nosotros tenemos que ponernos delante de Dios, porque a veces perdemos el foco con Dios. Y estamos como Babel, edificando algo que Dios no nos ha dicho que edifiquemos. Entregando nuestra vida en algo que Dios no nos ha dicho que entreguemos. Edificar no es malo. Dígalo conmigo, edificar no es malo. Pero la motivación, dígalo, pero la motivación debe ser la correcta.
Diga al que está a tu lado, edificar no es malo, pero tu motivación debe ser la correcta. Ellos decidieron hacer algo. Ellos no buscaron el consejo de Dios. Otra característica de Babel es que ellos estaban actuando como si no estuviese Dios. A mí me llama mucho la atención el verso 5 cuando la Biblia dice, pero el Señor descendió. Wow, yo digo, qué increíble, pero el Señor descendió. Pero Babel estaba actuando como si Dios estuviera ausente. A veces los cristianos estamos viviendo nuestra vida como si Dios estuviese ausente. Salgo de este lugar y pienso que Dios está aquí, pero saliendo, mi vida. ¿Cómo vives tu vida? ¿Pensando que Dios está ausente? Sí, en mi trabajo yo mismo soy. En mis negocios yo mismo soy. En mi forma de estilo de vida yo mismo soy. Dios no está ausente. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y quiero decirte, Dios no te salvó para convertirte en algo silvestre. Tú tienes un propósito. Babel estaba haciendo las cosas como si Dios no estuviera teniendo todo bajo control. Dios todo lo tenía. Dios había hecho que ellos sobrevivieran, que la ciudad otra vez pueda volver a reflotar por el mandamiento o la promesa que le dio a Noé. Todo estaba sucediendo como Dios estaba planeando otra vez hacer que la humanidad resurja. Pero Babel no buscó el consejo de Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque brotó la autosuficiencia. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida como creyente de pronto empezamos a vivir bajo autosuficiencia? Todos. ¿Ustedes no? Hasta el pastor. Ya no oro como antes. Ya no leo la Biblia como antes. Los matrimonios ya no se juntan a orar. Ya no busco de Dios. Pastor, ¿cuáles son las muestras de autosuficiencia? Ya Dios no es el primero en mi vida. Ya empiezo a obrar, ya no por preguntarle a Dios, sino empiezo a moverme en mi capacidad. Si usted logra mirar el versículo 3 del mismo pasaje de Génesis, otra vez, ellos siempre anteponiéndose, versículo 3. Sé que no lo dejé en el switcher, pero si lo pueden poner. Mira el versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros. Mire, la conversación era ¿entre quién? ¿Era entre ellos y Dios? Era entre ellos. Diga, entre ellos. Entre nosotros. A veces hay familias que ya no están teniendo ni un tipo de acercamiento con Dios, toman decisiones, se embarcan en cosas, conversaciones que surgen entre ellos. Y Dios no está, están actuando como, Dios, bueno, a Dios le oro al final y ya. Y se dijeron unos a otros, mire qué tal confianza los de Babel. Ya no hablaban con Dios, ya no preguntaban a Dios, Dios no está. Autosuficiencia, vamos, fabriquemos ladrillos, vamos a coserlo. Es que esto es autosuficiencia. ¿No te ha pasado? ¿Cuántos de ustedes recuerdan su primer día de trabajo? El temor de Dios que había cuando dijiste, Señor, esta entrevista te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, que me des gracia. Tú conoces mis necesidades, tú sabes que te quiero servir. Dios, ábreme esta puerta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esta primera oración en tu primer día de trabajo? ¿Sabes cuántos años tienes trabajando ahora en esa empresa y has olvidado esa oración? Tanto así que cada mañana vas al mismo lugar, pero ya no hay temor de Dios en tu vida porque ahora reposas en tu autosuficiencia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el primer día o el primer negocio que abriste y le orabas a Dios y le pedías a Dios por esto? ¿Sabes hace cuánto tiempo que sucedió esto y después de ese día tu vida no reposa en el temor de Dios? Es que caemos en esta autosuficiencia. Ya les dije, desde el pastor hacia todos, podríamos reposar en esto.
¿Hace cuántos de ustedes oraron por ingresar a la universidad, por entrar a una carrera? ¿Dónde está reposando ahora tu temor? No estoy hablando de miedo, sino mi devoción. Yo no sé si cada día que usted abre el negocio dice: lo que tengo es por tu gracia, Señor. Necesitamos volver el corazón. Como David alguna vez dijo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El trabajo, el estudio, el negocio, las cosas que hemos logrado alcanzar no pueden convertirse en una fortaleza de autosuficiencia, sino más bien deben convertirse en acrecentar nuestro temor a Dios y decir: Señor, tuyo es todo lo que tengo, todo te pertenece a ti. Soy solo un administrador de lo que has puesto en mi vida. Había tanta autosuficiencia y ellos se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron los ladrillos en lugar de piedra. O sea, había tecnología ya. ¿Me entiendes? Sí. Yo te hago una pregunta: ¿quién les dio esa sabiduría? Miren, se usó el asfalto. El asfalto. ¿Sabe hace cuántos años se ha logrado reemplazar el asfalto? Quizás 10 años o 15 años. Pero ellos usaron por primera vez el asfalto. Para que hayan usado el asfalto en lugar de mezcla, ellos tenían hornos. Para que hayan habido ladrillos, ellos tenían toda una revelación, ¿me entiendes? Habían ladrillos, usaron asfalto. ¿Tú entiendes? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esas pistas antiguas que se echaba incluso la brea y luego se asfaltaba? Ellos lo hicieron antes. Era la mejor tecnología, era lo mejor de lo mejor. Pero aquí viene otro punto, y es que la autosuficiencia, mi autosuficiencia, me puede estar llevando a usar esos talentos y dones que Dios me ha dado para edificar mis propios asuntos y no lo que Dios ha planeado desde el principio. Y es que caemos en autosuficiencia. Por ahí que alguien te ve y te dice: qué lindo enseñas, uy, qué buen administrador eres. Eres de los pocos y te la crees. Sí, lo que pasa es que estudié en la científica de Marte, por así decirlo, ¿no? Y empezamos a pero no nos damos cuenta y olvidamos. Y es que la autosuficiencia me hace olvidar de quiénes los dones que tengo, de quiénes son los talentos que tengo, de quién es esa habilidad que tengo. No es de tu abuelita, no es de tu abuelito, no saliste a tu mamá, no saliste a tu papá. Fue Dios quien nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Usted está aquí conmigo? Es que Babel representa que muchas veces podríamos estar usando los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Sabe para qué? Para edificar algo que Él no nos ha dicho. Pero Babel, ¿qué tal confianza? Dile al que está a tu lado: ¿qué tal confianza? ¿Has visto cómo conversan estos? Esto yo no lo veo ni en Jerusalén. Pero en Babel, o sea, se ponían a conversar y decía: Heiner, ¿qué te parece si nos hacemos tú y yo una ciudad? Y tú vas a ir a techo propio y vas a pedir el préstamo. ¿Qué tal confianza? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué tal confianza? Es que ya no reposaban en Dios. Reposaban en sus habilidades como si ellos fueran dueños de sus habilidades, pero no eran ellos. Por favor, dile al que está a tu lado: no eres tú, es Dios. Esos dones que hay en ti, esos talentos que hay en ti, esa bendición que Dios te ha dado, es de Dios. Es de Dios. Pastor, ¿cuál es una enseñanza más de Babel? No reposes tu amor, tu temor, tu confianza ni en tu carrera, ni tu diplomado, ni tu maestría. Todas esas consíguelas, pero quiero que sepas algo. Consíguelas si Dios quiere que lo consigas, pero además de todo eso quiero que sepas:
no reposes en ella. Es Dios. Es Dios. Porque el día que olvidamos que es Dios, empezamos a reposar en nuestras habilidades, empezamos a reposar en nuestra capacidad, empezamos a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para edificar cosas que Dios no nos ha dicho. Babel no buscó el consejo de Dios. Babel no buscó el consejo de Dios. Babel pensó que Dios no los tenía en cuenta. Babel pensó que ellos se salvaron ¿de qué? Del diluvio porque simplemente ya. Recuerden que fue Noé, la familia de ellos fueron rescatados y de ahí nuevamente todo empieza a resurgir. Siempre fue Dios. Siempre es Dios. Otra vez la misma pregunta. ¿Por qué edificas lo que edificas? Te pregunto. ¿Por qué edificas lo que edificas? A veces necesitamos preguntarnos esto constantemente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Aún a las personas que trabajan, yo quiero que tú puedas preguntarte, ¿por qué haces lo que haces? Ay, porque tengo necesidades. Yo siempre animo a las personas y ni siquiera le digo, no solamente trabaje porque tienes necesidades, porque el trabajo genera recursos, pero no solo trabajes porque tengas necesidades. Necesitamos aún hacer del trabajo que sea un estilo de vida, de adoración para Dios. Todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor. Convierte todo lo que haces en una adoración. Todo lo que hagas, convirtámonos en una adoración. ¿Por qué edificas lo que edificas? Los habitantes de Babel estaban edificándose una ciudad. Estaban edificándose una propia ciudad que representaba su ego, su falta de dependencia a Dios, que hacía pensar que Dios no cuidaba de ellos, que hacía pensar que Dios no tenía ni un plan. Babel estaba buscando fama, visión personal, su fama. Aunque no lo crean, después que las redes sociales han llegado al mundo, todos queremos ser famosos. Quizás algunos dirán, menos yo porque no tengo cuenta en Facebook. Menos yo porque no estoy en Instagram. Todos queremos sobresalir, todos queremos buscar algún tipo de realce. Y los de Babel empezaron a hacerlo. Y no porque tenían redes sociales, sino porque ellos dijeron, hagámonos una ciudad y que nuestra ciudad tenga una torre tan alta, pero tan alta. Hay gente y esto no es asunto de redes sociales, es asunto de mirar qué estás edificando y por qué estás edificando y para qué estás edificando lo que haces. Lo que pasa es que yo quiero hacerme de un nombre, que las personas me miren y me vean y reconozcan que yo hice esto y lo otro. Ya te dije, edificar no es malo, la motivación sí es trascendente. Pastor, tener carreras y todo eso y negocios, todo eso es una bendición, pero ni siquiera esas cosas las hagamos para tratar de ganar un nombre, porque en realidad es Dios quien va a bendecir tu vida, quien va a traer la misma bendición de Abraham. ¿Acaso no sabemos ya que a través de Abraham tenemos la misma bendición? La Biblia dice que una de las promesas, los de Babel, están un capítulo antes. Vamos a perdonarlos. Diga que está a tu lado, perdona a los de Babel. Tú también perdónate. Pero en Génesis 12, Dios habla con Abraham y le dice, yo voy a hacer de ti que seas bendecido. Te voy a multiplicar. Te voy a hacer de un buen nombre. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya esa bendición ya la tenemos. Yo no necesito trabajar por una fama personal, porque yo tengo esa bendición. Y si eso se da, amén. Yo no necesito edificarme una torre. Yo necesito hacer que mi vida sea como una torre que llegue más alto y más alto y más alto que todos. Yo no necesito hacer esto. No necesito buscar fama personal. Tener una visión no es mala, porque muchos estarán diciendo, pastor, los de Babel tenían una buena visión.
Pero si tu visión no está de acuerdo a los propósitos de Dios, entonces siempre podría ser desfavorable. Tener visión no es malo, pero si tu visión no está de acuerdo a lo que Dios tiene, ¿pero por qué tengo que buscar lo que Dios tiene para mí? Porque sus caminos son más altos que tus caminos y sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Porque Él tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad para ti. Planes de un futuro glorioso, dice la palabra. Pastor, nadie tiene mejor plan para ti que Dios. Estudie, trabaja, haga negocios, haga todo eso, pero que tu fuerza, que tu confianza no repose en esto, sino en Dios. Babel ya era un exceso de autoconfianza. Ya no hablaban con Dios, hablaban entre ellos. Ya no hablaban con Dios. Muy similar hoy en día. Hoy hablamos con mucha gente. ¿Te ha pasado? A veces yo hablo con personas y entre pastores estamos buscando consejo. Estamos buscando, oye, preguntas y esto y lo otro. Y no es malo buscar consejo. A veces los miembros o la gente está buscando consejería y busca consejo. Tengo que decirte algo. Como consejero bíblico, que fui a estudiar consejería bíblica, tengo que decirte algo. Por encima de cualquier consejo que alguien te pueda dar, eso no es un motivo para no ir a la presencia de Dios y decir: Señor, necesito tu consejo, tu ayuda, necesito que me ayudes a discernir si esto que estoy a punto de embarcarme es parte de tu propósito. Porque si no es, te estás gastando en vano. Quiero aclarar un punto en esta parte, porque lo dije el otro día en la enseñanza de jueves. A veces hay personas que me piden consejería por teléfono, que son las que me hacen pecar porque no me gusta darlas, pero suena el teléfono y sí, aló pastor, un ratito, chiquitito nomás, mire, y esas que son de chiquititas son venenosas, porque a mí me carga, porque se quiere ir a vivir a otro país y me llama por teléfono y dice que chiquito nomás. Es una decisión importante, hermano. No me preguntes esto por teléfono. Yo, como la charanga habanera, quiero cantarle y decirle por teléfono, no. Es importante que usted y yo entendamos algo. Y no es mi mensaje, pero te lo tengo que decir. ¿Qué es lo que quiero aclarar hoy en día? Que hay veces hay una palabra, un rótulo que se llama voluntad de Dios. Y hay gente que está diciendo: estoy buscando la voluntad de Dios. Quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y la voluntad de Dios, ¿sabe dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia. ¿Ok? No hay otro lugar. O sea, no es que el pastor va a sacar una bola y decir: veo la voluntad de Dios en tu vida. No. La voluntad de Dios está en su palabra. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? A través de su palabra. ¿Ya? Pero una cosa que quiero aclarar, porque puede que tú estés orando por algo, y quiero que aquí todos lo agarren. Miren, voy a centrar un balón que te va a servir mucho. El hecho que tú estés orando por algo no significa que eso sea la voluntad de Dios. Porque a veces la gente me llama por un consejo y yo le digo: mire, usted necesita estar seguro que esto es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta de la persona? No, sí, yo estoy orando por esto. No, por favor, entiéndame, le digo. Yo quiero que usted sepa y entienda que usted está entrando a un momento de decisión muy importante y quiero que esté seguro que esto es la voluntad de Dios para ti. No, sí, ya vengo orando bastantes años. No, vuelvo a decir, no, te estoy diciendo, y como no me entendía por teléfono, tuve que decirle: mira, la voluntad de Dios no significa que estés orando, porque yo puedo estar orando por cualquier cosa y eso no me da la garantía que es la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo?
La voluntad de Dios, yo no es que es algo que yo voy a torcer a mi favor. Es como el chico cristiano que viene a la iglesia y está orando por la chica de la esquina que no va a la iglesia y Señor, conviértela, ya me gusta. Señor, es como el joven que dice, pastor, es buena gente. Un detallito nomás. No es creyente. Ya le falta así nomás. Está como el rey Agripa. Por casi se convierte. La voluntad de Dios no significa que porque yo estoy orando algo, eso es la voluntad de Dios, no. Porque mire lo que dice el apóstol Santiago. Piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para vuestro propio contentamiento. ¿Cómo sé que algo es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios no siempre va a ser un asunto donde usted y yo nos va a alegrar por completo. A veces va a ser algo que yo no quería esto. ¿Me entiende? Una de las cosas que orábamos con mi esposa cuando estábamos entrando al ministerio, y ella me decía, yo quiero servir a Dios y su pasión y todo. Entonces yo también quiero servir a Dios y es nuestra pasión. Y soñamos con grandes cosas y cosas lindas para servir a Dios y el crecimiento de la iglesia y todo. ¿Y sabe cuál fue la primera iglesia que nos fuimos a plantar? Era un lugar donde era un terral. No había carretera, no había pista, no. O sea, ¿me entiende? La iglesia donde estábamos era un toldo. Por eso cuando acá vemos a veces que las personas dicen, ay, qué calor. Nosotros hacíamos servicio en un toldo. ¿Tú no tienes que hacer servicio en un toldo? Con techo de calamina. O sea, era un sauna completo. De verdad, así era. Y cuando la gente tenía calor, no prendían el aire. Levantábamos los partes del toldo del costado. Pero en verano no hay aire por ningún lugar. Nada. Pero si de algo estábamos seguros, era que aunque no estaba gustándonos, era la voluntad de Dios. Entonces yo quiero decirte algo muy importante. La voluntad de Dios no es porque yo oro algo, ya es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede que a veces no esté de acorde con tus emociones, ni con tus sentimientos. Ay, pero ¿por qué si yo lo quiero? No es. Si no es, no es. Ya que tú quieres tapar el sol con un dedo, eso es otra cosa. Mantecosa. Hay muchas visiones que pueden estar lejos del propósito de Dios. Necesitamos Babel. Usted puede pensar y meditar un poco en este pasaje. Pastor, pero estaban teniendo una buena idea. Iban a edificar una ciudad. Iba a haber progreso. Pastor, iba a haber desarrollo. Mire, una ciudad moderna. Ya no iba a haber con piedras, iba a ser con ladrillos, asfalto. Es más que bonito, querían poner un mirador. Iban a traer el turismo. Podríamos buscarle todos los significados, pero hay muchas visiones que están lejos de los propósitos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Hay cosas que Dios sí quiere para tu vida, pero por favor, corramos el proceso. Hay cosas que Dios la va a traer en su momento. Ay, yo quisiera que venga ahora. Sí, pero el que tú quieras que venga ahora no significa que Dios llega tarde. Muchas veces hay visiones que solamente están movidas por nuestros propios deseos, pero lejos de la voluntad de Dios. Lejos de la voluntad de Dios. Muchas veces estamos tan dispuestos a buscar elevarnos que en realidad olvidamos acercarnos a Dios. El enfoque de Babel ya no era el propósito de Dios, era elevarse. Esto me hace recordar nuestra vida personal, porque a veces estamos tan enfocados en elevarnos que ya no oramos.
Estamos tan enfocados, estamos en sí mismos enfocados, que ya no buscamos el temor de Dios para nuestras vidas. Hay personas que se han enfocado tanto en sí mismos que han hecho de lado a Dios por completo. Y lo único que quiere de Dios es: Dios, ayúdame, que me vaya bien, que el negocio me vaya bien, que el trabajo me vaya bien. Y ya viven tan enfocados en sí mismos. Cuidado con esto. Babel es una gran enseñanza. El peligro de edificar por nuestros propios deseos y anhelos es que vamos a empezar a tratar de elevarnos nosotros, pero vamos a olvidar algo muy importante: Dios nos ve. Lo que me gusta de esta historia es que el verso 5, y para entrar a la parte final, dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Ya lo habían edificado. Pero Dios descendió. Diga conmigo: descendió. Esto me hizo pensar mucho. A veces nuestro enfoque está tanto en edificar que olvidamos que Dios puede. A veces estamos tanto edificando para querer llamar la atención de la gente, cuando en realidad Dios ya se preocupa de ti. Y no se preocupa solo porque te vaya mal, sino cuando no estamos haciendo las cosas correctas, o aún cuando estamos edificando las cosas incorrectas. Dios viene a nosotros para hacernos ver y recordar que, ¿sabe cuál era uno de los planes de Babel? Ellos dijeron: para que no seamos esparcidos. Esto tristemente me hace recordar algunos matrimonios jóvenes que se casan y no quieren tener hijos. Es un pensamiento de Babel. ¿Sabe por qué? Porque desde el Génesis el matrimonio fue establecido para llenar la tierra, amigos. Ay, no, Pepe Lucho y yo estamos bien así. Estamos trabajando, ahorita estamos en nuestra fase de clase de química. Él es H, ¿ya? Y yo soy 2O. Un hidrógeno, y la mujer siempre quiere ganar 2 de oxígeno, ya. Oh, no importa, ya. Él va a ser beta y yo voy a ser gamma. Estamos en su base de química, dice. No, amigo. Esas parejas que entran con esa idea, cuando nace el bebé, están que se mueren. ¿Alguna vez te ha llamado una persona para pedirte consejería después que se enteró que está embarazada? Estando casada no es pecado. Pero a veces llama: pastor, ¿qué consejería? ¿Sabe qué? Me embaracé. ¿Y qué pasó? Que gloria a Dios, qué bueno, el pastor celebra, la iglesia está creciendo. Nuestros planes se han venido abajo. Cuando me casé yo, y yo no quiero que nadie se sienta mal, yo también tenía un pensamiento de Babel. Porque estábamos movidos por nuestra necesidad. Acá está mi esposa. Recuerda, nos casamos y dijimos: ¿cuántos años no vamos a tener hijos? Dijimos, a ver, hazme recordar. 4 años, no tendremos hijos. Bien, el pastor también era de Babel. Yo también era de Babel. ¿Qué dijo Babel? Hagámonos una ciudad para que no seamos esparcidos. Hay pensamientos que son... ¿Cuándo un pensamiento puede ser como el de Babel? Cuando va en contra de los propósitos de Dios. Quiero que sepas, joven, que si te vas a casar, uno de los propósitos del matrimonio es los hijos. Y por favor que sea más de uno, porque no queremos una generación yoísta. Ay, no, que yo quiero un hito nada más, que le voy a dar todo lo que no me... ¿Para qué quiero 10 que no le puedo dar todo? Mejor a uno le entrego todo. Ese es de Babel. Dale su DNI, ese es de Babel. El matrimonio tiene un propósito. Pastor, usted está hablando del matrimonio. Yo me quiero quedar soltero y soltera porque yo no confío en nadie. Ese también es de Babel. Porque aún la soltería tiene que tener propósito si te vas a quedar soltero. ¿Está aquí conmigo? Sí, porque algunos están como Juan Gabriel: yo no nací para amar.
Y no eres tú, no, ya. Esto no es así. Cada cosa que yo hago, sea casado, tiene que estar ajustado al propósito de Dios. Soy soltero, al propósito de Dios. Babel dijo, no, estemos aquí para que nadie nos saque, para que no seamos esparcidos. Cuidado, cuidado, porque luego que ya empiezas a reposar en ti, en tus propios pensamientos, en tu propia visión, empiezas a usar los dones y talentos que Dios te ha dado para edificarte a ti mismo. Lo siguiente que también terminas es que ya vas en contra de los propósitos de Dios. Y Babel empezó a ir en contra de los propósitos de Dios. El plan era llenar la tierra, pues. El plan era llenar la tierra. ¿Qué? ¿Acaso Dios iba a crear a Adán y Eva por país? No. Por continente tampoco. Él iba a hacer que la tierra se poble. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero a veces Dios está queriendo edificar una nueva generación a través de tu vida. Dios está queriendo edificar una nueva estación a través de tu vida. Y tú estás con que me caso pero no tendré hijos. Y Dios quiere levantar una nueva generación de tu vida. Y tú estás ahí, no, yo me voy a quedar soltero por los siglos de los siglos. No, y Dios está diciendo, te estoy pasando por tus narices. Las personas, pastor, está animando a casar. No solamente a casar, a tener hijos también. Es bíblico. No ha sido mi intención que nadie se sienta ofendido, porque algunos dicen, uno porque la situación, Castillo, no sé quién, ¿cómo se llama? Boluarte. El peligro de edificar nuestra propia visión es que terminamos haciendo de lado a Dios y sus propósitos ya no están en nuestras vidas. Jóvenes, no vivamos como Babel. La Biblia aún dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas, no hallo en ellos contentamiento. Por eso yo le digo a los jóvenes solteros, sirvan a Dios con todas sus fuerzas. Si no te enamoras de Dios, te vas a enamorar de TikTok. Si no te enamoras del TikTok, te vas a enamorar del Instagram. Si no te enamoras del Instagram, te vas a enamorar de Pepe Lucho. Y Pepe Lucho que no viene a la iglesia. Solteros, les conviene enamorarse de Cristo. ¿Entienden? Les conviene. Casados, nos conviene seguir enamorados de Cristo. Eso hace que tu matrimonio sea lo máximo. Usted va a estar basado en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted ha decidido anteponer la voluntad de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? La historia de Babel pareciera que suena fatídica. La Biblia dice que Dios descendió, pero el Señor descendió, al verso 5, para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y la Biblia dice claramente, verso 8, así el Señor los dispersó. Diga conmigo, los dispersó. ¿Cuál era el objetivo de Babel? No ser. ¿Y qué hizo Dios? Otra vez. Ellos, hagámonos una ciudad que tenga una torre, que hagamos un gran nombre para que no seamos dispersados. Y vino Dios, bajó Dios, los vio, muy bien, qué bonito, pero aquí no van a vivir. Los dispersó. Hay veces estamos edificando cosas que Dios no nos ha dicho que edifiquemos. Qué curioso, ellos no querían ser dispersados. ¿Y por qué Dios los dispersó? Porque esa era la voluntad de Dios. Y el final de Babel no es un final fatídico. Escuchaste la historia antes y te dio, ay, fueron dispersados. Uy, qué pena. No, gloria a Dios que fueron dispersados. Por eso la tierra fue poblada. Por eso que hay más lenguas ahora. ¿Me entiendes? Si no, todos estaríamos hablando un solo idioma. ¿Está aquí conmigo? Por eso ahora te matriculaste para hablar inglés. Qué lindo. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Fueron dispersados. Pastor, ¿y quién se quedó con la torre?
Pastor, ¿y la casa a título de nombre de quién estaba? Por eso te estoy diciendo, cuidado, no edifiques cosas que Dios no te ha dicho que edifiques. ¿Por qué, pastor? Está tomando el tiempo, está tomando las fuerzas, está tomando las finanzas que Dios quisiera usar para sus propósitos. Pero al estar edificando otras cosas, no pienses que el propósito de Dios en tu vida se queda. No. Diga que está a tu lado. No. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir sí o sí. Porque Dios te va a encontrar. Y si usted está aquí por la primera vez, y si usted es esa persona que se ha sentido desconectado de Dios, yo le voy a decir, y a los que están ahí en línea, a través de la transmisión en línea, Dios te va a encontrar. Porque así como Dios bajó para ver lo que estaba haciendo Babel, Dios bajó, qué hermoso. Él no bajó con un chicote. Dios bajó para ver y dijo, ¿qué están haciendo? Y dijo, wow, interesante. Entonces dijo, yo creo que Dios siempre es un Padre amoroso. Y Dios los dispersó, porque esta es mi voluntad. Váyanse a hacer torres por todo el mundo. Váyanse a edificar ciudades por todo el mundo. Mientras la visión de ellos era una sola, la visión de Dios es el mundo. La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Babel solo quería quedarse ahí. Dios estaba pensando en todo el mundo. Cuando Dios nos ve, Dios no está pensando solo en ti. Dios está pensando en toda tu generación que viene detrás de ti. Dios te va a encontrar. Porque si estás tú en los propósitos de Dios, entonces también está tu generación. Y cuando Dios te encuentre a ti, también encontrará a tu generación. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Y mi torre y mi casa, eso no importa. Porque los propósitos de Dios son más altos, los caminos de Dios. Amén. Vamos a orar y celebrar este tiempo de comunión.